conspicuamente con la intervención de la provincia de Buenos Aires y con la policía bonaerense de Camps. Y hay otros personajes del mundo civil que también están procesados, algunos con prisión domiciliaria, otros no. Creo que se puede avanzar. Hay mucha documentación, también no se ha avanzado sobre ese particular. Hay documentación de algunas empresas importantes en la Argentina con grandes predios en donde se presume por relatos de las víctimas que dentro del predio de la empresa había campos de, no diríamos de concentración, sino campos clandestinos de detención. También sabemos que muchos empresarios pasaban listas a los militares de sus obreros rebeldes o revoltosos, en la medida que se podía ser contestatario y rebelde en ese momento. También sabemos que muchos sindicalistas de la extrema derecha colaboraron con los militares y pasaron también esas listas. En el caso de la provincia de Santa Fe, si no aparecen algunos otros registros o algunas otras compilaciones de documentos, lamentablemente la gran parte de la documentación que se tenía fue robada. Y una de las cosas importantes a eso también, que algo dijo Oscar en la presentación, es el nivel de autoridad, porque el robo a los tribunales de Rosario pasó de mano en mano por varios jueces, pero nunca se investigó fehacientemente. Se sobreselló la causa porque en esa época teníamos un código inquisitivo y anacrónico y antiquísimo, sin preponderancia de la figura del fiscal, y bueno, se archivó. Esa causa sería interesante, a pesar de que después de tantos años se deben haber perdido cualquier otro digamos, plexo probatorio. Acá había pruebas documentales muy importantes, pero por allí podría haberse generado otro plexo de indicios que podían llegar a ser prueba. Después de tantos años, no lo sé. Hay Manjula. Dale. ¿Yo? Sí, por favor. Primero, muchas gracias por este balance tan doloroso de nuestra historia. Mi pregunta es un poquito a futuro. ¿Qué posibilidades, qué valoración hace sobre la aplicabilidad a las perspectivas del principio de justicia universal en Argentina? En España el año pasado se modificó la ley de justicia universal que acotó. En ese principio Garzón se basó, en algunos casos se modificó la ley el año pasado y no sé cuál es la situación en Argentina. Muchas gracias. En Argentina, nosotros y los organismos de derechos humanos apelábamos al principio de justicia universal cuando teníamos obturada la criminalización de los autores, ¿verdad? La ley de punto final, fundamentalmente la de punto final, si no se había llegado a dictarse el auto de procesamiento y prisión preventiva hasta el momento del plazo que daba la ley, ese plazo era taxativo y todos los que no habían sido implicados hasta ese momento quedaban de alguna manera liberados. Era una forma de amnistía encubierta, ¿verdad? Entonces, en ese momento sí apelábamos a los principios de justicia universal, que es, además, en aquellas épocas era como hablar de algo muy extraño, ¿no? Pero en este momento, con el Penal Internacional de Roma, con la Corte Internacional de La Haya, es prácticamente algo que la mayoría de las naciones están aceptando. Yo pienso que en este momento, en la medida que los juicios se lleven adelante, no necesitamos apelar a esa cuestión, a ese principio. El problema grave que tenemos en la Argentina en este momento no es que los juicios se lleven adelante.
porque se están llevando. El problema grave es todos los años que se perdieron. Primero por las leyes que obstaculizaron, podíamos llegar, yo lo he citado al general Galtieri, que concurrió en algunos de sus intervalos lúcidos, digamos, en algunos momentos de intervalo lúcido, que por supuesto tenía una amnesia completa y no se acordaba de nada, pero a los dueños del terror y del poder solamente los podíamos citar como testigos, no como imputados. Ellos no iban a declarar como indagados, como imputados cuya primer defensa material es la indagatoria, sino que iban como testigos. Lo único que podíamos hacer en ese momento es pedirle al juez que abriera una causa por falso testimonio, porque el testigo, como jura, está obligado a decir verdad. Por supuesto que era retórico eso que nosotros hacíamos, porque cuando el testigo dice que no se acuerda y no se acuerda, no hay manera de sacarle, de recuperar, hacerle recuperar la memoria. Pero más allá de esas leyes que, como yo les dije, fueron nulificadas y luego fueron derogadas, hay un largo proceso de muchos agentes, muchos actores del Poder Judicial argentino no comprometidos visceralmente con estas cuestiones. Acá es algo que va más allá de la técnica jurídica. Esto es una cuestión de compromiso visceral con esto, sin que ello implique que la cercanía va a malquistar o va a deformar la distancia profesional que se tiene que poner sobre estas cuestiones. Lo que está haciendo en este momento, en algunas de sus resoluciones, la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, es alargar los juicios. Porque acá hay una metodología perversa del teorema de Thomas, para los que vienen de la sociología, ¿no es cierto? Es la profecía que se autorrealiza. Se ponen obstáculos, se ponen obstáculos, se ponen obstáculos, sabiendo por otra parte que esos obstáculos no van a hacer prescribir la acción, porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en la acción y en el derecho, ¿verdad? Para los que vienen del derecho, de las ciencias jurídicas. Pero sin embargo, esa gran cantidad de obstáculos, como se está poniendo en el caso de la señora de Noble, de los hijos de la señora de Noble, que hace 8 años que se está alargando ese juicio y que no hemos tenido otra causa similar en la búsqueda de la identidad de jóvenes, niños en su momento, jóvenes ahora, lo que se logra con eso es que los victimarios se mueran. Que eso es lo que de alguna manera pasó en Alemania después de los juicios de Nuremberg, ¿verdad? La causa 13 de los juicios a las juntas de comandantes, por primera vez en la historia argentina, apela a las teorías y a la palabra, a la letra de las ordenanzas procesales penales alemanas, fundamentalmente a las doctrinas de Welsel, de teóricos que eran extrañas para nuestro orden jurídico y nuestra jurisprudencia nacional. Sin embargo, eso nos dio la posibilidad de legitimar la autoría mediata, que de alguna manera estaba en el Código Penal argentino del año 21, ¿sí? Pero no había sido demasiado frecuentada por los jueces y por los juristas. Sin embargo, en Alemania yo tuve la oportunidad de trabajar con 2 fiscales alemanes, uno que todavía investigaba los remanentes, cada vez menos, ¿verdad?, de los crímenes de guerra del Tercer Reich, y otro que investigaba, más reciente, los crímenes de la Stasi, de la República Oriental Alemana. Ellos no han catalogado a los crímenes de guerra como delitos de lesa humanidad, porque no era un concepto que en el año 45 estuviera construido por la doctrina. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo hacían para evitar la prescripción?
porque si no son los únicos delitos imprescriptibles, son los delitos de lesa humanidad. Entonces ellos explicaban que desde el 45 a la fecha, cada 2 años el Bundestag prorroga la imprescriptibilidad por 2 o por 3 años más. Pero ¿cómo es la metodología punitiva de Alemania? Una víctima sobreviviente de un campo de concentración, que quedan muy pocos, a salvo que haya sido muy niño, acusa, si es que lo encuentra, si es que lo reconoce, después de 30, 40, 50, 70 años, a un victimario, a un capo, a un guardia, al coronel o al que fuere del campo de concentración. O sea, es una relación en donde no está implicado el Estado criminal. El Estado criminal no fue enjuiciado en los juicios de Nuremberg, fue enjuiciada la superioridad oficial del Tercer Reich, más los otros que ya se habían suicidado o habían muerto. Entonces, esta cuestión, nosotros los fiscales argentinos nos sentimos muy importantes en la comparación con otros países y con otros juicios llevados adelante. Nosotros estamos convencidos que verdaderamente lo que se ha hecho en Argentina con sus luces y sus sombras, con esta cuestión de un poder judicial muchas veces renuente, con otros jueces que han ido para adelante con todo la convicción y el entusiasmo que se necesitan para llevar adelante estos juicios, bueno, a pesar de las sombras y en honor a las luces, comparado con el enjuiciamiento de otros países, nosotros estamos bien, estamos demorados, pero estamos marchando con buenos resultados. Yo quisiera decir, está ya llegando la gente de la mesa siguiente, pero hay una pregunta, hay creo 2 personas que querían, sintética la pregunta, lo que pasa es que una es una persona de Chile, quien presenta hoy una película justamente sobre el juicio a Pinochet, a las 7 de la tarde en el Museo de la Memoria, sí. Y la otra persona es Manjula de la India, que vino de lejos y creo que merece también, ¿no? Por eso les pedimos por favor que nos tengan 10 minutos de paciencia. Sí. Manjula. Thank you, Alberto. Thank you for a very engaging talk. I just wanted to ask you the question that we were saying about the state itself when takes the position of a repressive state apparatus. How are you looking at the positionality or the important proposition for going the social justice, or are you proposing for peace? Because in place like India, we have a lot of instances like you are saying about, and people are asking for peace. But then should we ask for first social justice, for deepened democracy, than for peace? And second question, very soon, is how do you think is the feasibility to revisit this Auschwitz? Because I feel it is impossible to capture the emotions in a 3-dimensional to a 2-dimensional thing. So you think, is it possible to capture that Auschwitz thing back again? No le contesto. A ver si le entendí. ¿Ella entiende? No, tenés... Sí, ¿entiende español? No, tiene el traductor. Ok. Cualquier cosa. No sé si entendí en todo caso tu pregunta, que es bastante compleja. Voy a responder algunas cuestiones que creo adivinar que por ahí viene la pregunta que hiciste. Es cierto que ninguna sociedad soporta por tiempo indeterminado la investigación de su pasado. En algún momento habrá que tomar, cuando estén juzgados, los principales ejecutivos